Yuba City, California, año 1978. Cinco amigos se dirigen a ver su equipo favorito de baloncesto. Disfrutan del evento y de regreso a casa sucede algo muy extraño. Algo tan extraño que mantiene a las autoridades en vilo, ya que no son capaces de comprender qué diantres había pasado con esos cinco chicos. Descubren una situación, la verdad que extrañamente perturbadora. Quédate para escuchar una nueva historia para no dormir. Comenzamos. Nos encontramos en Yuba City, California. Y es que en esa pequeña ciudad vivían cinco amigos, cinco chicos que tenían cierta discapacidad mental, pero que tenían una vida plena, eran felices y además mm, eran completamente dependientes. Primeramente, permíteme que te cuente un poco sobre ellos, un poco de cómo era cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos a Gary Matías, de 25 años. Era un ex veterano del ejército que lamentablemente fue diagnosticado por esquizofrenia. Pero el bueno de Gary, pese que a los primeros días, semanas de haber sido diagnosticado, le costó aceptar que ya no podía ejercer en el ejército, empezó a tomar una medicación, se estabilizó y llevaba una vida prácticamente normal, donde además ayudaba a su papá de forma parcial en su negocio de jardinería. En segundo lugar, tenemos a Jack Madruga. Jack Madruga era un chico que también fue diagnosticado por tener un bajo IQ, también era oficial de la Armada, pero en un momento dado, en esa época se hicieron varios test y se fueron expulsando a varias personas debido a estos pequeños problemas mentales. Al final, Jack Madruga se adaptó, aceptó que no podía continuar en la Armada y él era considerado como el chofer del grupo, ¿no? Le encantaba conducir. Además, él tenía un Mercury Montego y disfrutaba conduciendo ese coche. Así que se subían todos con él y iban a dar vueltas, a disfrutar de la vida. En tercer lugar tenemos a William Sterling. Era un chico extremadamente religioso. Le encantaba ir a la biblioteca y devoraba todo tipo de libros que tuvieran que ver con el cristianismo, todos los roles, todas las aventuras que comportaban los textos bíblicos y que además era un chico que animaba bastante al grupo y siempre iban juntos, la verdad, chico excelente. En cuarto lugar tenemos a Jack Hewitt, un chico que tenía 24 años y le daba pánico escénico, tenía miedo a salir a la calle, a hablar con más personas. La verdad es que era extremadamente tímido y para la época no se sabía exactamente qué tipo de discapacidad mental podía tener, pero cuando estaba con sus cuatro amigos restantes, él era completamente distinto, era feliz, bromeaba, lo pasaba genial, así que era vital para él estar siempre con sus queridos amigos y disfrutar de la vida. Y en quinto lugar tenemos a Ted Wheeler. Ted Wheeler era el mayor del grupo, tenía 32 años. Él estaba dispuesto siempre a ayudar a cualquiera del grupo, incluso ayudaba bastante en el momento que había que hacer llamadas telefónicas o tener que hacer algún tipo de gestión administrativa que el resto del grupo no era capaz de hacer por timidez o por miedo a ser rechazados debido a sus discapacidades. En definitiva, Ted Wheeler era como el alma del grupo, el que los tenía siempre juntos, el que les protegía. Con todo esto, ellos, los cinco, se dieron cuenta de que eran inseparables y de que tenían que ir a todas partes juntos. En el pueblo eran conocidos como los cinco de Yuba. La verdad eran un grupazo, se llevaban genial y todo el mundo en el pueblo les tenía un cariño tremendo. Pero había algo que sí que unía todavía más a este grupo de amigos, y eso era el deporte, les encantaba el deporte, sobre todo el baloncesto. Ellos jugaban en el equipo local del pueblo y además les encantaba ir a ver los partidos, les encantaba juntarse en el bar para ver la NBA. La verdad es que adoraban ese deporte.
El 25 de febrero de ese mismo año se iba a celebrar un pequeño torneo local donde los ganadores, los que ganaran el torneo, serían invitados a un viaje de ocio a Los Ángeles. Así que los chicos decidieron inscribirse. Lo que pasa es que un día antes, el 24 de febrero, había un partido de básquet en la ciudad de al lado, en la ciudad de Chico, a unos 100 kilómetros de Yuba City. Jugaba su equipo favorito, el UC Davis. Así pues, cargaron el viejo Montego del 69 y se dirigieron a la ciudad de Chico para ver el partido. Ellos sabían perfectamente que tenían que ver el partido y regresar pronto porque al día siguiente estaban inscritos en el torneo y querían jugarlo y querían estar descansados para rendir al máximo. De vuelta en el partido, hubo testigos, hubo gente que vieron a los 5 chicos celebrando la victoria de su equipo y no hubo ningún problema. De hecho, muchos les vieron salir del estadio, saludaron a otros vecinos que también vieron a ver el equipo y se subieron en el viejo Montero y volvieron para casa. Los investigadores, cuando empezaron a preguntar, se dieron cuenta que pararon a mitad de camino en una estación de servicio que estaba entre las dos ciudades. El propietario de la tienda incluso llegó a enfadarse con los chicos porque llegaron alrededor de las 10 de la noche. Y es que ese señor estaba a punto de cerrar la tienda, pero ellos entraron allí y empezaron a comprar chucherías, leche, bebidas, refrescos, supongo que para utilizarlos y consumirlos de vuelta a casa. Esa fue la última vez que se vio a los chicos con vida. Durante la noche, los papás de estos 5 chicos se empezaron a preocupar muchísimo. Empezaron a llamarse entre ellos por si estaban en casa de uno o de otro. Y la verdad era todo muy extraño, ya que sabían perfectamente que los chicos querían volver y acostarse pronto porque al día siguiente, el día 25, querían participar en ese torneo de baloncesto. Así que los papás se reunieron y decidieron llamar a la policía, al oficial de policía de Yuba City. Y es que el oficial de policía se lo tomó prácticamente a lo personal, debido a que algunos de los chicos implicados en la desaparición eran excompañeros suyos del instituto. Así que empezaron las investigaciones. Empezaron a mirar por todas partes, empezaron a investigar, pero durante los primeros días no había ni rastro de esos chicos. La verdad es que el sheriff decidió que ampliarían el aspecto de búsqueda y enviaron a más rescatistas para buscar a ver dónde diantres se habían metido. Unos días después, lo más inquietante de todo es que el antiguo Montego de 1969 apareció en un lugar muy extraño, en un lugar recóndito, y es que el coche estaba en mitad del bosque, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Yuba y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Chico. Estaba en un punto intermedio, no tenía nada que ver. Los chicos tuvieron que desviarse de una manera muy estricta para llegar a ese lugar, debido a que no tenía sentido. Estaban en una localización que no formaba parte de la ruta de vuelta a casa. Lo más extraño de todo esto es que habían cruzado un camino extraño, no era ni carretera, era un camino pedregoso y el vehículo estaba ahí abandonado a su suerte. Los policías se dieron cuenta que no tenía ningún tipo de destrozo, el vehículo estaba intacto. Lo único que no había eran las llaves. Así que la policía tuvo que forzar el coche, abrirlo y hacerle el puente para arrancarlo. Y se dieron cuenta que no tenía ningún problema, que el coche funcionaba perfectamente y que además quedaba más de la mitad del tanque de gasolina lleno. Alrededor del coche había restos de la basura que habían generado de las chucherías y las latas que habían comprado en la tienda. Pero ni rastro de los chicos. Y para más desgracia, esa misma noche cayó una nevada tremenda y tapó todas las pruebas que podían ayudar a encontrar a los chicos.
Tuvieron que decidir esperar a que llegara la primavera, unas semanas después, porque el acceso se complicó muchísimo debido a las tormentas y a la nieve. La familia durante esas semanas se dedicó a poner carteles de búsqueda, la policía colaboró con las familias, se pidió incluso a los medios de comunicación que se informara por si alguien les veía, pero por desgracia no había ni rastro de los chicos. El 4 de junio de 1978, unos 3 meses después de la desaparición de los chicos, un grupo de motoristas se encontraba a unos 40 kilómetros de la zona donde encontraron el coche. Ese grupo decidió detenerse en una especie de camino sin salida para estirar las piernas, pasear un poco, ya que venían de una ruta bastante larga. Justo dentro, en ese camino, vieron que había una especie de camioneta, una especie de caravana abandonada llena de hierbajos, y decidieron acercarse para inspeccionarla. Esa especie de caravana tenía una ventanilla rota y uno de los motoristas decidió entrar en el interior de la caravana. Se asomó y nada más abrir la puerta, casi vomita del hedor que salía del interior de esa caravana. Olía a muerte, olía horrible. Así que cerró la puerta y se apartó. Pues resulta que era Ted Wiger, el mayor del grupo. Estaba en el interior de esa caravana, envuelto en 8 mantas, en un estado de descomposición horrible. Tenía los pies engangrenados y parecía que llevaba muchas semanas ahí tumbado, enrollado en esas 8 mantas, el rostro lleno de... la barba le había crecido, como si hubiera estado mucho tiempo ahí. Y lo peor de todo es que estaba completamente putrefacto, podrido. Los investigadores determinaron que había muerto por inanición y por hipotermia, lo cual era súper extraño. Y es que en la misma caravana y alrededor estaba lleno de latas de comida, de conservas, había un tanque lleno de propano para poder calentar la caravana y no entienden cómo no utilizaron esos medios para sobrevivir. Sí, es cierto que hacía mucho frío, pero si hubieran utilizado el tanque no hubiera pasado nada, o se hubieran podido mantener calientes. Además, la alta extrañeza de no haber consumido toda la comida que había alrededor hacía que el caso se volviera todavía aún más extraño. En el interior de la caravana se encontraran los zapatos de Gary Matías, y eso es algo que le causó mucha extrañeza a los investigadores. Ellos sabían que Gary era militar y que sabía todos los fundamentos básicos para sobrevivir en mitad del bosque, en temperaturas extremas, y era algo que no concebían. ¿Por qué no utilizaron el tanque de gas? ¿Por qué no utilizaron los medios para comer? ¿Por qué ni tan siquiera encendieron un fuego? Unos días después, exactamente 2 días después, los investigadores encontraron los restos mortales de Jack Madruga y Bill Sterling. Habían sido devorados por la fauna local, por la fauna de la zona, pero con los restos que quedaban, los investigadores determinaron que los dos fallecieron debido a la hipotermia, debido a las congelaciones y a las bajas temperaturas del lugar. Un día después, cerca del coche, a unos 20 kilómetros más o menos, también se encontró el cuerpo de Jackie Hewitt. Los investigadores también determinaron que el cuerpo estaba destrozado por la fauna local y además que también murió de hipotermia. Ya teníamos a 4 de los 5 miembros. Aquí el que faltaba era Gary Matías. Es que a unos 4 o 5 kilómetros de esa caravana se encontró algo muy extraño. Y es que estaba todo montado, una especie de campamento con mantas, telas, cacharros de comida. Y los investigadores pensaron que allí fue donde se pudo refugiar durante unos días Gary Matías. El problema es que Gary nunca apareció. Lo más extraño y lo que hay que preguntarse sobre este caso es por qué, sabiendo
que al día siguiente tenían ese preciado torneo de básquet que tanto le gustaba a los chicos, se desviaron más de 100 kilómetros de la ruta inicial, se metieron en mitad de un camino, cerraron el coche. Dentro del coche no dejaron nada, el coche estaba intacto y caminaron unos 40 o 50 kilómetros más en mitad del frío para meterse en una caravana abandonada y no utilizar los medios, no utilizar el gas propano para calentarse, no comer todo lo que había dentro de esa caravana y morir de esa manera tan extraña. No sé, el caso es uno de los más extraños que he podido investigar durante este tiempo que estoy haciendo este caso de este tipo de vídeos, y la verdad es que no hay ninguna explicación. No sé qué pensaréis vosotros, pero creo que eh, faltan muchas respuestas para algo así. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale un like, compártelo y comenta qué crees que les ha podido pasar a estos chicos. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias.